Imagínese tener la tarea de ponerse en el lugar de otra persona, literalmente. ¿Qué pasaría si esa persona fuera millonaria, y el papel que necesitabas desempeñar fuera el de su hija? Esta extraña e inesperada historia vio a un millonario enfermo pidiéndole a su enfermera que se hiciera pasar por su hija por un día, solo para sorprenderse cuando su hija real llegó poco después, portando testamento y un abogado. Los giros inesperados que siguieron son nada menos que sorprendentes. Nuestro millonario enfermo, el señor Jonathan Evans, acostado en su cama, rodeado por el pitido de las máquinas y el aroma antiséptico del hospital. Un exitoso magnate de los negocios, había alcanzado la cima del éxito financiero, solo para ser repentinamente derribado por una rara enfermedad. Sabía que su tiempo era limitado y tenía un deseo desesperado. Durante décadas, su hija Sara había estado separada de él, amargada por lo que percibía como su perpetua ausencia debido a su carrera. El señor Evans lamentó profundamente no estar presente en los años de formación de Sara, y soñaba con hacer las paces antes de su inevitable salida de este mundo. Sin otra familia inmediata, recurrió a su compasiva enfermera, Lily. Sara era bailarina de ballet, dijo con un tinte de tristeza. Ella siempre quiso usar una tiara. ¿Podrías hacerme un favor, Lily? ¿Podrías usar una tiara y hacerte pasar por mi hija, aunque sea solo por un día? Profundamente conmovedora estaba la imagen de la enfermera asintiendo, la sonrisa trémula en sus labios mientras aceptaba jugar a este juego de fantasía. Fue un vistazo profundo a las profundidades de la compasión humana, y hasta dónde llegará la gente para traer consuelo en tiempos de adversidad. Y así, Lily se puso el sombrero metafórico de Sara, transformándose en la hija del millonario enfermo durante ese fatídico día. Escuchaba sus historias del pasado, compartía momentos de risa y lágrimas, y soportaba el peso de su inminente despedida con tranquila gracia. De repente, la puerta se abrió. La hija, Sara, quedó congelada en estado de shock ante la extraña vista que tenía ante ella. No pronunció palabras, sus ojos se alejaron de su padre postrado en cama y la enfermera interpretó su papel. La atmósfera era palpable con una tensión cargada eléctricamente. Recuperando la compostura, Sara se dirigió al lado de su padre. La mueca aturdida en su rostro reveló su confusión mientras miraba de un lado a otro entre su padre y Lily. El señor Evans le hizo un gesto para que se sentara, y se embarcó en una revelación de proporciones extraordinarias. Con una voz suave debilitada por la enfermedad, el señor Evans comenzó a contar su historia. Cómo enfermó, su deseo de reconciliarse con su hija, y el salto cognitivo que había dado al percibir a Lily, no solo como una enfermera sino como un símbolo de sus oportunidades y esperanzas perdidas. Y luego tendió la mano a Sara. Hija, perdóname por ser una parte fugaz de tu vida. Pero no os resentáis el momento en que no estuve contigo. Aprécialo como lo hice yo, manténlo cerca, deja que los recuerdos te consuelen. Sara, con determinación grabada en su rostro, extendió la mano y estrechó la mano de su padre. Luego se volvió hacia Lily, y las lágrimas de sus ojos agregaron un brillo luminoso mientras brillaban en la luz. Gracias, susurró, por estar aquí cuando yo no podía. Avance rápido unas horas, la atmósfera se transformó por completo. Llegó un abogado con testamento. Todos los presentes esperaban este momento, pero el contenido del documento logró sorprenderlos de todos modos. Resulta que el señor Evans había reescrito su testamento bajo la dirección de sus médicos y su nuevo optimismo. Su riqueza iba a ser compartida equitativamente entre Sara y Lily, porque el altruismo de esta última le había valido un lugar nada menos que para su propia hija en su corazón. Con ojos llorosos pero agradecidos, Sara miró a Lily y luego a su padre. Su sincera gratitud no necesitaba ninguna expresión articulada. Entendía la profundidad del afecto de su padre y, aunque inicialmente se resistió al lugar de Lily en su círculo, la ausencia de acritud en su corazón era inconfundible. Y así, el día culminó en un conmovedor cuadro de amor y comprensión. De un cruel giro del destino que llevó a un millonario a la puerta de la muerte, surgieron enredados hilos de conexión humana y restauración emocional. Este episodio es un poderoso testimonio de la posibilidad de redención y resolución, incluso frente a la muerte. Con el ingenio de un dramaturgo, el destino intervino, presentando una oportunidad, no para reescribir la vida del señor Evans, sino para darle el final que merecía. A medida que las sombras del sol se alargaban hasta el anochecer, una profunda sensación de paz abrazó la habitación. El señor Evans, una expresión pacífica en su rostro, había completado un viaje de redención, reconexión y revelación. Aunque cansada hasta los huesos, Lily estaba vigilada junto a su cama, con la mano extendiéndose para rozar su frente febril. El vínculo entre ellos, forjado en el crisol de experiencias compartidas y agitación emocional, se había fortalecido. A medida que la noche profundizó sus matices y las estrellas aparecieron en el cielo, la historia continúa. Pero a partir de ese día, los contornos del lienzo de la vida tuvieron un tono diferente, una textura diferente, pintada por las manos del destino, y hecha realidad por los colores de la compasión y la resiliencia humanas. En este intrincado tapiz de la vida, los hilos del engaño y la veracidad están tejidos en patrones complejos, en tonos escarlata y dorado, sombra y luz.
Se fusionan para revelar una verdad simple. Cuando caen los velos de la simulación, la esencia del ser se vuelve aún más profunda. La historia del Sr. Evans y su viaje final ilustra esta verdad a la perfección. En un giro de acontecimientos que los autores más imaginativos de la vida podrían envidiar, una humilde enfermera, un símbolo de crianza y cuidado, se encontró en el centro mismo de un drama humano, que era nada menos que una parábola. El millonario enfermo, su hija separada y la enfermera compasiva vivieron una historia milagrosa de amor, realización, perdón y, lo más importante, reconexión. Y en ese último capítulo de la vida del Sr. Evan, las páginas llegaron a un final verdaderamente inolvidable. Una vida entretejida de arrepentimiento se unió a los hilos de la redención, y un hombre que había anhelado a su hija finalmente encontró consuelo en los brazos de su amada nodriza. Cuando amaneció en el horizonte, un humilde héroe viajó hacia la luz que venía en sentido contrario y su misión se cumplió. Es increíble, ¿no? Cómo a veces la vida te lanza estas inesperadas bolas curvas, haciéndote darte cuenta del valor de las cosas que se dan por sentado, renovando tus definiciones de amor, perdón y, a menudo, revelando a tus verdaderos aliados y a los héroes incalculables que te rodean. Fue un día que transformó la esencia misma de la realidad para los involucrados. Sirvió para sacar a la luz emociones latentes y anhelos enterrados, forjando vínculos que trascendieron roles, categorías y normas sociales predefinidos. Para Lily, la enfermera, regresó a sus deberes en el hospital, su corazón se sintió pesado pero extrañamente aligerado por las profundas experiencias del día anterior. Abordó su trabajo con una capa adicional de compasión y comprensión. Sarah, reunida con su padre justo a tiempo, se llevó a casa una lección que recordaría por el resto de su vida. Aprendió a dejar de lado el dolor, a perdonar y a apreciar el amor que los unía. En cuanto a los mensajeros del telegrama del destino, los acontecimientos que se desarrollaron en esta narración no solo proporcionaron material para una historia asombrosa. Cerraron el abismo del extrañamiento, ofrecieron un cierre donde no lo había, y fomentaron el amor donde alguna vez hubo indiferencia. La historia concluyó con cierta profundidad de ambigüedad. A medida que pasaban los días, la vida continuaba como de costumbre, imperturbable por la tormenta de emociones que había sacudido los muros del hospital. Pero en lo más profundo del corazón de los personajes, los ecos de ese único día resonaron indefinidamente. El final de un cuento es a menudo la parte más problemática, el cierre definitivo que casi nunca puede resumir la esencia completa de la narración. En este caso, una providencia singular dominaba los hilos del cosmos, completando el arco paliativo de la vida del Sr. Evan de una manera que desafiaba la predicción. Sin embargo, la narrativa, ligada a las limitaciones de las expresiones humanas, busca una conclusión. ¿Qué pasó con Sarah, con Lily, con la fortuna del Sr. Evans? ¿Qué pasó con el amor que descubrieron? Es aquí donde las limitaciones de la narración se vuelven verdaderamente limitantes, ya que aquí es donde sus historias continúan hacia los infinitos reinos de la vida y la memoria. En una extensa mansión encaramada en las colinas, un hombre rico conocido como el Sr. Evans, agotado por la enfermedad, contemplaba la puesta de sol que se acercaba desde su espacioso balcón. Un ex magnate, ahora confinado en su cama por los adornos de la vejez y la enfermedad, el Sr. Evans confió en la atención las 24 horas del día brindada por la enfermera Lily. Aunque tenía el deber de atender sus dolencias físicas, la enfermera Lily reconoció que el Sr. Evans anhelaba algo más allá del cuidado estándar. Ofreciéndole compañía, llenaría el vacío que le había dejado su hija separada. Lily se encariñó con el caballero que había construido su imperio sobre una base de dificultades e innovación. Al conocer al Sr. Evans, encontró un verdadero ser humano, despojado de la arrogancia que a menudo se infiltraba en quienes se encontraban en la cima del éxito. Mientras charlaban junto al fuego, el Sr. Evans expresó una tristeza profundamente arraigada. Admitió que lamentaba la tensa relación que tenía con su única hija, Sarah, y anhelaba solo un día de atención infantil. Conmovida por sus palabras, la enfermera Lily prometió hacer realidad el deseo del Sr. Evans. Ella interpretaría a su hija durante un día, dándole la alegría y el consuelo que solo un padre podía recibir de su descendencia. Al día siguiente, la enfermera Lily regresó a la mansión con un elegante vestido que le tomó prestada la desprevenida amante de la mansión. Vestida como estaba, fácilmente podría haber pasado por la hija del Sr. Evans. Con su sonrisa más brillante, el Sr. Evans dio la bienvenida a Sarah en sus brazos, y la mansión zumbó con una nueva sensación de alegría y risa. Por primera vez en años, la vida en la mansión parecía vibrante y plena. Mientras descendía el manto oscuro de la noche, una serie de anillos urgentes resonaron por toda la mansión, señalando la llegada de un visitante que llegaba tarde. Con una mezcla de euforia y ansiedad, el Sr. Evans corrió hacia el vestíbulo. El tiempo marchitó la vivacidad que la enfermera Lily trajo consigo. La mansión quedó envuelta en un silencio asfixiante a medida que el tic-tac del reloj de pie se hacía más fuerte, reflejando el creciente suspenso que había en su interior. Con una voz inestable de incredulidad, la visitante se anunció como Sarah. Ella estaba allí en persona, adornada con una fachada severa, noticias conmovedoras y un abogado a cuestas. Mientras el Sr. Evans absorbía el repentino giro de los acontecimientos, la tranquilidad que una vez habitó la gran mansión se vino abajo.
En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que había conocido se desmoronó, dejándolo indefenso y devastado. Con un comportamiento tranquilo que enmascaró una tormenta interna, Sarah reveló el verdadero propósito de su visita. Presentó un documento de su abogado, que revelaba las legalidades de la fortuna compartida del señor Evan, heredada por sus hijas fingidas y biológicas. La enfermera Lily, expuesta por la entrada de Sarah, confesó su juego de engaño. Con lágrimas derramándose de sus ojos, dijo la verdad. Ella reveló el motivo de su mascarada, no para usurpar, sino para llevar alegría a un corazón solitario. A medida que las historias se desmoronaban simultáneamente, el señor Evans, desgastado por la toxicidad de su pasado, enfrentó su situación actual con notable ecuanimidad. Es posible que la verdad haya desmoronado la tangibilidad de su riqueza, pero sentó las bases para un vínculo familiar duradero. En una conmovedora muestra de humanidad, Sarah perdonó a la enfermera Lily por sus buenas intenciones. La felicidad de su padre era primordial, aunque eso significara compartir su patrimonio con otro. La mansión se convirtió en un escenario íntimo de dolorosas revelaciones y resoluciones empáticas. El señor Evans, envuelto en los brazos de sus hijas ilícitas y legítimas, tenía las llaves de relaciones reparadas y de un futuro armonioso. Del torbellino de acontecimientos sorprendentes surgió un sentido de comprensión y unidad entre los tres. Compartieron cuentos, risas y lágrimas, formando conexiones que trascendieron el ámbito de las relaciones de sangre. A la luz del tremendo giro de los acontecimientos, el señor Evans redistribuyó generosamente su riqueza, reconociendo la calidez y el amor que había exhibido su fingida hija Lily. Él le compensó por la alegría que había orquestado estratégicamente. Al reconocer el lugar que le correspondía como beneficiaria, Lily se opuso. Ella no estaba allí por el dinero sino para llenar el vacío en la vida del señor Evans, un papel que asumió humilde y voluntariamente sin expectativas de ganancias monetarias. El señor Evans, angustiado por la repentina revelación de su fortuna, quedó profundamente conmovido por la profunda demostración de altruismo de Lily. Fue este acto desinteresado el que le afirmó que los parientes consanguíneos no eran la única vía para establecer vínculos familiares sinceros. La noche, que se extendió mucho más allá de sus parámetros habituales, albergó abundantes revelaciones que reafirmaron las creencias del señor Evans. Las relaciones de sangre o las pretensiones no necesariamente garantizaban un amor sin fin, mientras que la ausencia de sangre compartida no podía desactivar categóricamente el amor familiar. A medida que se acercaba otro amanecer, la mansión se encontró disfrutando de una nueva aceptación, compasión y confianza. En medio de la sinfonía del canto de los pájaros y el susurro de las hojas, prosperó un renovado sentido de pertenencia y unión. El corazón de Sarah se ablandó hacia Lily, reconociendo la pureza en su afecto por el señor Evans. Esta comprensión condujo a un vínculo inesperado de camaradería fraternal entre las dos mujeres, lo que demuestra nuevamente que la sangre no une el destino. Los conmovedores episodios concluyeron con el señor Evans disfrutando de la inconfundible calidez de las relaciones genuinas. Su salud podría haberlo cansado, pero su ánimo se disparó, consolado por nuevos parentescos, libre de las responsabilidades de la riqueza acumulada. El otrora orgulloso e intimidante magnate de los negocios, ahora abrazado por el amor y la inclusión, fue un ejemplo perfecto de cómo la vida cierra el círculo. La lujosa mansión, que alguna vez fue un símbolo de grandeza, se convirtió en una morada de cuentos conmovedores y bondad desenfrenada. Hasta el día de hoy, la mansión en la colina sigue siendo el hogar de los sucesores del señor Evan. Resuena con ecos del día en que una enfermera amorosa reunió a una familia dividida por la lucha y reveló la verdad eterna: el amor triunfa sobre todo. No todos los días uno es testigo de un cambio de suerte tan dramático. Desde el engaño y la desesperación hasta el perdón y la unificación, la magnífica saga señorial resuena con lecciones de valentía, sacrificio y amor. Cuando las páginas de la fascinante historia terminan de girar, dejan atrás una promesa susurrada de un futuro compartido. Un futuro donde las relaciones honestas reinarán, los lazos de parentesco encontrarán rutas alternativas y, al final del día, el amor llevará a la humanidad de regreso a su verdadero paraíso. Se podría decir que los últimos días del señor Evans fueron los más gratificantes. Cuando Sunset Manor pasó de ser la fortaleza de un hombre frío y rico a un hogar amoroso lleno de calidez y risas de sus seres queridos, su corazón finalmente encontró la paz que había estado buscando. Se intercambiaron despedidas, pero milagrosamente persistió la huella de aquellos extraordinarios acontecimientos. Como era de esperar, la lujosa propiedad con sus opulentas habitaciones y sus extensos terrenos cambiaría de manos, pero el legado del tumulto trascendental era algo que los futuros herederos solo podían apreciar y defender. Con cada puesta de sol, el resplandor de las lámparas señoriales iluminaba no solo la extensión de la finca sino también la historia de un anciano, dos hijas y una enfermera. Es un cuento lleno de emoción, mezclado con revelaciones y tan luminoso como la propia mansión. Con la conclusión de un capítulo, el acercamiento de otro se vuelve inevitable. Sin embargo, la esencia de la historia, puesta al descubierto para que todos la vean, encarna el poder de las relaciones, los peligros del engaño y la luz duradera que el amor proporciona perpetuamente. Hasta el fin de los tiempos, el señorío permanecerá en pie, guardián silencioso de la poderosa epifanía que tuvo lugar dentro de sus extravagantes muros.
Nos recuerda, en cada ladrillo y en cada brizna de hierba, que el amor, en verdad, triunfa sobre todos.